los que ya tenéis alguna edad como yo, o algunas edades, también se puede decir en plural, seguro que reconocéis al tipo de la fotografía, ¿eh? Nos ha puesto cara de chiste, ¿eh? Y puede resultarnos incluso gracioso. Él es Woody Allen, un director de cine norteamericano. Voy a añadir la palabra genial, director de cine, a la vez de ser conocido por sus películas, también por algún tropiezo, algún escándalo en su vida. Y toca el saxo también, ¿no? Es músico, ¿no? ¿Alguien puede decirme? El friki de la tercera fila. Gracias, Benji. Y bueno, no solo eso, también es conocido por su ateísmo. Una de sus frases con respecto a Dios dice lo siguiente: Dios calla. Ojalá el ser humano hiciera también lo mismo. Utiliza ese punto de cinismo, pero a la vez, ¿qué te está diciendo? Que Dios no habla. Dios calla. Va a ser este el título de la exposición de hoy. Perdonadme, yo no me atrevo a llamarlo predicación. Desde que mi esposa me hizo una vez una definición me parecía demasiado para mí. Yo no me considero predicador. Dios calla. Utilizamos esa primera frase de la afirmación de Woody, nos la quedamos y la convertimos en el título de la exposición de hoy. En Café y Biblia hemos iniciado un recorrido bíblico, lo hemos dicho antes, desde el Génesis, y en su momento llegaremos hasta el Apocalipsis. Actualmente ya estamos en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel incluso ya ha sido liberado y se encuentra ante el horror y terror de la santidad de Dios con respecto a sus pecados allí en el monte Sinaí. Bien, es un momento en el que Dios además está hablando al ser humano. Hemos visto, recordáis perfectamente cómo Dios ha ido hablando a diferentes personajes según hemos ido pasando las páginas de la Biblia. Dios, por ejemplo, habló con Eva. Dios habló con la serpiente y le expone en su cara el plan de salvación. Número 2, please. Habló también con Caín, el primer asesino de la historia. A mí me encanta la relación que tiene Dios con Caín. No sé, me resulta alucinante. ¿Qué más? Vemos a Dios hablando con Abraham, antes lo mencionábamos también, con Isaac. Dios habla con una Rebeca desesperada por la lucha de sus hijos aún en su vientre. Habla con Jacob, el padre de todas las tribus de Israel, y le cambia su nombre precisamente por Israel. Los sueños fueron la manera en que Dios habla a José. Vemos a Dios conversando también con Moisés en la zarza ardiente que no se consumía. Y ya si nos vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de los Hechos, nos encontramos con la frase expresada por Dios que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A quién le fue dicha? A Pablo, al apóstol Pablo. O también nos encontramos con el doble imperativo, la doble orden, iba a ser así y es así. Vale, el doble imperativo que dice: mata y come, por parte de Dios. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Muy bien, wow. Muy bien. Nos vamos a la diapositiva 4. Dejamos a Moisés con su zarza ardiente y nos encontramos ahora en una fiesta. El bautismo de Jesús. Y podemos escuchar, como dirían en los 40 principales, un auténtico hit. Una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Y cómo no, entre las visiones que recibió Juan y que plasmó en el libro del Apocalipsis, el que está sentado en el trono dice: yo hago nuevas todas las cosas. Cristo sentado en el trono. Me encantan, aunque sé que somos iconoclastas, pero creo que también como amantes de Dios estamos en la obligación de amar el arte. Esta es una pintura bizantina, posiblemente utilizada por los cristianos ortodoxos, que ciertamente adornaban sus iglesias con este tipo de pinturas, mosaicos, con la única intención de dar gloria a Dios. No de que se venerara la imagen, ni se la rendiera culto, ni nada por el estilo, sino que el creyente entrara por la iglesia, viera a Cristo sentado en el trono y no le quedara otra opción más que caer de rodillas y adorar. Esos son nuestros hermanos los cristianos ortodoxos. Yo hago nuevas todas las cosas, dice Dios, Cristo, desde el trono en el libro de Apocalipsis. Dios no deja de hablar y sin embargo estamos hablando de un Dios que calla. Así hemos titulado el título de, la exposición de hoy. Vale, bueno, yo creo que ahora es el momento de lanzar una encuesta. Ya sabéis que a mí a veces me gusta hacer este tipo de cosas, encuestas, preguntas trampa, concursos. Bueno, es una pequeña broma, ¿no? Pero podríamos lanzar una encuesta preguntando a las personas en la calle. No lo voy a circunscribir solamente a los cristianos. Y les podríamos preguntar: ¿has escuchado alguna vez a Dios hablándote directamente, audiblemente? Pues estoy seguro que habría personas que te dirían que sí, otros que no. Cada uno te contaría sus experiencias de una forma, de otro. Vuelvo a decir, escuchar la voz de Dios de forma audible, ¿eh? No estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Ya hemos hecho referencia a ello, ¿no? Como decía, vamos a recibir muy distintas respuestas que van a tener que ver con la experiencia de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que no todos los cristianos podemos decir que hemos escuchado la voz de Dios de forma audible, ¿verdad? Haremos una pregunta más. ¿Alguna vez te has encontrado con el silencio de Dios? No hace falta que contestéis. Estoy seguro que en esta pregunta todos, sin excepción, marcaríamos la casilla sí, ¿verdad? Vale. Bien. Hablemos pues de ese silencio de Dios, pero no os asustéis. ¿Vale? No os asustéis. Lo que diga Woody Allen, veamos sus películas que son interesantes. Bien, de ese Dios que calla es de quien vamos a hablar ahora. Podemos hablar del Dios que habla, pero también del Dios que calla. Hay muchos ejemplos múltiples en la palabra de Dios en los que nos vamos a encontrar con personajes de la Biblia que se han topado con el silencio de Dios, igual que tú. Por ejemplo, un personaje que a mí me encanta mucho es Job. Y en el primer capítulo descubrimos a Dios hablando con el diablo, con Satanás. Pero después de esta conversación, Job se convierte ya en el protagonista de una serie de desgracias, a cada cual mayor y peor, hasta el punto de perder no solamente sus bienes, su patrimonio. Job era un hombre rico, de los más ricos de la tierra.
sino también sus hijos, perder también el respeto de su mujer, ganar el desprecio de su mujer, y en lo profundo de ese valle de oscuridad, incluso el juicio acusatorio de sus amigos que se supone que habían acudido allí para animarle, pues parece que no lo consiguieron. Pero peor aún, el silencio de Dios. Pero no os asustéis, lo vuelvo a decir. Son 42 capítulos los que forman el libro de Job. Del capítulo 3 al 37, Job se debate en lamentarse, no era para menos, discutir con sus amigos buscando cuál podía ser la causa de tanta calamidad en su vida, mientras escucha sus acusaciones o está quejándose a Dios por su indiferencia, entre comillas, defendiendo su integridad ante Dios y recordando su felicidad anterior. En ninguno de estos momentos hablamos de 34 capítulos de los 42 que forman el libro de Job. Escuchamos la voz de Dios. 34 capítulos en los que Dios guarda silencio. Dios calla, como decía nuestro amigo Woody Allen. En el capítulo 42, Job, el íntegro, el perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como se le describe en el primer versículo del libro, reconoce, y cito, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nos encontramos a un Job no solo observante y guardador, tal y como nos habían descrito en ese primer versículo, de los mandamientos de Dios. En este caso, ya nos encontramos a un Job que ha sufrido una transformación, un Job conocedor del Señor, de señores, con el que ahora sí tenía una hermosa relación directa. Mas ahora mis ojos te ven. Bien, un segundo episodio de silencio que vamos a encontrar en la Biblia. ¿Quiénes habéis traído Biblias de verdad? De las de verdad. Venga, id a buscar el libro de Malaquías, es el último del Antiguo Testamento. Nada, me valen, las Biblias digitales también me valen, pero para el ejercicio que quiero hacer ahora no nos van a servir. Fijaos. Último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Nos vamos al capítulo 4, versículo 6. ¿Pasamos de hoja? No sé. Sí. En 2 páginas después, en mi caso aparece Nuevo Testamento. Ah, mira qué bien. Pero en mi Biblia, la que he traído hoy, hay una página en blanco. Esto es un poco inquietante, ¿no creéis? ¿Cómo está en vuestras Biblias, Agustín? ¿Pasa seguido? Sí, pero tienes una página en blanco. Yo también. Yo también. Somos del mismo club. Te vamos a nombrar presidente del club Reina Valera. En portugués está en blanco, ¿ves? En branco sería, ¿verdad? ¿Cierto? En euskera diríamos zuris. Vale, tenemos una página en blanco. Es curioso. Sin más, obedece a la edición como libro que han hecho en la imprenta, o ya no se imprimen los libros en las imprentas, no sé. Porque ahora, como todo es digital, ay, si Gutenberg levantara la cabeza. Bueno, a lo que vamos. Una hoja en blanco, fijaos.
Pues os voy a decir que desde que Malaquías pronuncia sus últimas palabras hasta que iniciamos con el Nuevo Testamento, con Mateo, han pasado más de 400 años. Eso es esta página en blanco. Más de 4 siglos en los que Dios no dio ningún tipo de revelación. Dios se mantuvo en silencio. Dios fue el Dios del ateo Woody Allen, un Dios que calla. Lo voy a decir de otra manera, a mi manera. Un Dios que calla. Os lo vuelvo a decir, no os asustéis. Venga, nos encontramos con más de 4 siglos de silencio de Dios, de ese Dios que calla. Como dato a aportar dentro de todo lo que estamos mencionando, no es el Evangelio de Mateo el primero que se escribe en el Nuevo Testamento. Al parecer, según dicen los estudiosos, es el libro de Santiago, escrito hacia el año 40 después de Cristo. Y, sin embargo, el Evangelio de Mateo, que sí es el primero de los 4 evangelios, se escribe hacia el año 70. Pero bueno, en el orden que nos aparece en el Nuevo Testamento es Mateo. Vuelvo a decir, más de 4 siglos de silencio de Dios. Es lo que se conoce como el periodo intertestamentario, entre testamentos. Vale. Durante el ministerio del profeta Malaquías, las murallas de Jerusalén son reconstruidas. No es cualquier cosa. Bueno, vale, pues han levantado, hay unas piedras. No es cualquier cosa. Esperad. E incluso ya se ha reconstruido, o construido, mejor dicho, el segundo templo. Es decir, y ahora lo explico, qué significaban aquel montón de piedras. Israel había recuperado su identidad como nación, aunque seguían siendo vasallos del imperio persa. Esto 400 años de que naciera nuestro Salvador. Diapositiva número 8. Es esta, ¿verdad? No. Bueno, te lo dejo de tu mano. Sería la número 8 ya. Bien. Sin embargo, en este momento aparece en la escena mundial un jovencísimo Alejandro Magno, que ha expandido su imperio desde Macedonia. Seguro que habéis oído hablar de él en vuestras clases de historia, cuando erais pequeñitos o en la uni. Alejandro Magno. Rey de Macedonia, conquista Grecia, Egipto, Persia, India y Asia Menor. Es decir, llegó a liberar, os he dicho Persia, que recordad, estábamos hablando 400 años antes de Cristo, seguía siendo vasalla del imperio persa. Israel es liberada por Alejandro Magno para anexarla a sus territorios y subyugarla. Vaya liberación, ¿no? Bien, ¿qué más diremos de Alejandro Magno? Bueno, vamos a volver al anterior. Este es Alejandro Magno. Bien. Pues, por ejemplo, que fue alumno del filósofo griego Aristóteles. Es como si actualmente, pues Alejandro hubiera estudiado en Harvard, en Cambridge, una de estas universidades que tanto prestigio vienen arrastrando desde hace decenas de años. Y en el caso de Aristóteles, os lo presento, él también fue discípulo de Platón y Platón a la vez de Sócrates. Vale, lo sé, no estoy hablando de la alineación del Baskonia ni del Alavés, pero sí puedo decirte que ellos fueron el Dream Team de los pensadores del mundo clásico. Su pensamiento ha llegado hasta nosotros y va a continuar. ¿Tú crees que eres independiente de lo que estos señores decían hace tanto tiempo? Negativo. Has aprendido muchas cosas que has heredado en base a tu educación, etcétera, etcétera, el lugar en el que vives, cómo nos relacionamos, nuestro mundo político, el saber, etcétera, etcétera, que tienen que ver
con este Dream Team de pensadores. Aristóteles, además de filósofo, era una especie de Leonardo da Vinci de su época, lo que llaman un polímata. Os tenía que dejar un palabro, pues aquí está el palabro, como digo yo. Polímata es un científico capaz de abarcar los conocimientos de muy distintas y diferentes disciplinas. Por ejemplo, a Aristóteles se le considera el padre de la biología, la disciplina científica que estudia a los seres vivos. Y tal fue su dominio sobre todas estas áreas que quiso formar una única unidad que abarcara todo el conocimiento. Algo que contagió a su alumno más aventajado, del cual ya hemos hablado, Alejandro Magno. Pero podríamos decir que Alejandro era todo lo opuesto a su maestro Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque Alejandro era rey y militar. Añadiré que de los buenos, porque nunca fue derrotado en batalla. Sin embargo, con su ejército, este militar, este rey, llevaba una expedición científica de la que se dice que el costo de la misma nunca ha sido superado hasta que se inició el programa espacial desarrollado por la NASA. Número 10. Vale. Bueno, estos científicos se encargaban de investigar, tomar datos, recoger muestras de la flora y la fauna, además del mundo mineral, en los territorios a los que iban llegando con las conquistas de Alejandro, para posteriormente remitirlas a Aristóteles para su análisis y clasificación, siempre bajo la premisa de esa unificación del conocimiento en busca de la verdad. Pero te estarás preguntando, Josian, que me estás soltando aquí un rollo, ¿qué tiene que ver esto con los 4 siglos de silencio de Dios en ese periodo que hemos llamado intertestamentario? Bueno, paciencia. Enseguida lo vas a descubrir. Y también podrías preguntar, ¿y qué tiene que ver todo esto con Alejandro? Pues esto lo explicamos ahora mismo. Alejandro Magno se convierte en el heredero de esa pasión de Aristóteles, de su maestro, por la unidad y la traslada a sus conquistas. Ahora te lo explico. Conquistas que alcanzan ya la mayor parte del mundo conocido. Antes hemos hecho una lista de países, zonas que Alejandro conquistó. Alejandro se convierte en el autor del proceso conocido como helenización. ¿Qué significa lo siguiente? Alejandro quería, lo mismo que Aristóteles, que todo el mundo en sus territorios hablara griego, todos tuvieran el mismo idioma, que todos pensaran de la misma manera, que todos tuvieran una cosmología o una visión de tener la vida idéntica, la filosofía griega, las mismas costumbres, todos tuvieran las mismas costumbres, naturalmente las griegas, e incluso los mismos dioses. ¿Cuáles? Los dioses griegos. Ya os he dormido a todos. Es que soy... Bueno, fijaos, esta era un poco la labor, el proyecto de Alejandro Magno. Y si os fijáis, ahora Alejandro lo hemos acompañado en una frase de su autoría. Porque antes decíamos, sí, era un rey, un militar. Podemos quedarnos con que era una persona violenta. Vivían en otros tiempos, no eran nuestros tiempos. No podemos juzgar a nuestros antepasados. Fijaos su frase. Quiero que veáis un poco también la sensibilidad de este Alejandro. El verdadero amor nunca tiene un final feliz, porque simplemente el amor verdadero no tiene final. ¿Estáis de acuerdo? Vale, ¿quién se va a hacer un tatuaje dentro de poco con esa frase? Ay, bueno. Vale. Pero sucede una cosa. El proyecto de Alejandro queda inacabado. ¿Por qué? Porque se muere. Alejandro muere
en el 327 antes de Cristo, faltando un mes para su cumpleaños. No pudo soplar las velas de los 33 años que iba a cumplir. Era jovencísimo Alejandro y sin embargo tenía una visión brutal de lo que quería hacer en su vida y con el mundo. Vale, ¿qué sucede entonces con los territorios que había conquistado Alejandro? Pues sus generales empiezan a decir, esto para mí, esto para más, mire, por ahí me están diciendo cosas interesantes, muy interesantes. No vamos a entrar porque ya estoy notando cierto sopor en el ambiente con mi voz y todo lo que os estoy contando, pero haced un esfuerzo, permanecer atentos. Los generales, bueno, pues les mueve la avaricia, les mueve la ambición de poder, etcétera, etcétera, y empiezan a medio repartirse ese territorio, empiezan a tener movidas entre ellos, porque ciertamente alguno tenía que ser el mandamás. Alguien tiene que ser, pues eso. El caso es que esa situación se mantiene de tal manera que se crearon dos bandos. Entre estos generales, igual lo habéis oído, los Ptolomeos y los Seleucidas, pero no vamos a entrar en eso, ¿vale? Esto produce que el territorio de Palestina cambie de manos en varias ocasiones, como si fuera una pelota, yo me la llevo, tú te la quedas, ¿sabes? Y esto genera pues una serie de situaciones en Israel muy controvertidas, ¿no? Sucede lo siguiente. En el año 63 a.C., Israel es liberada nuevamente. En este caso por el general Pompeyo del Imperio Romano. Que estamos diciendo que es liberada y nuevamente subyugada, ¿no? La número 12. Omitiremos una serie de datos que ya os he comentado, que ahora mismo pues no vamos a tener en cuenta, ¿no? Pero sí quisiera hacer referencia, por ejemplo, a personajes de este periodo intertestamentario, como son los macabeos, que os suene un poquito, o los fariseos, que nos los encontramos en el Nuevo Testamento y no llevaban tantos años como secta, como grupo apartado, y tuvieron un inicio realmente bueno, realmente loable. Solo que, ¿qué sucedió? Pues que luego se pervirtieron, ¿no? En contraposición a estos personajes nos encontramos con la figura del rey griego, uno de esos generales que habían heredado de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes, que no solo se enfrentó militarmente contra las reivindicaciones nacionales judías y religiosas, sino que también se hacía pasar por Dios, con minúscula, ¿vale? Que quede claro. Se considera que el periodo de gobierno de Antíoco Epífanes, leed sobre él, os animo, es el cumplimiento de la profecía del libro de Daniel sobre la abominación desoladora. También habéis oído hablar de esto. Pero como decíamos, esto ya es harina de otro costal. Fíjate cuánto ha sucedido en esta página en blanco. Y no lo he contado todo, ¿eh? Una página que separa el Antiguo Testamento del Nuevo, a la que hemos dado en llamar el silencio de Dios. Cosas tan importantes de toda esta ensalada, nos podemos quedar con que el griego fue el idioma que se extendió en todos esos territorios. Es lo que se llama idioma vehicular, como actualmente el inglés, incluso más. ¿Por qué? Pues porque, como hemos mencionado anteriormente, nos vamos a encontrar con una traducción del Antiguo Testamento. Algunos lo habréis reconocido, la imagen es la Septuaginta. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, pero era tal la importancia de la helenización, de esa greciaficación, y tan importante era ese idioma, que se realizó esta traducción del Antiguo Testamento en Alejandría, en Egipto.
Vale. Wow. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? En euskera. En griego. En griego. Fijaos. Entonces, ¿para quién era la palabra de Dios? ¿Para los judíos? No, hombre, no. Era para todo aquel que hablara griego. Era la expansión. Aquello que había sucedido en esos 400 años fue el mayor invento de la historia. Y fue dentro de la voluntad de Dios. Dios utilizó todos estos detalles de los que hemos hablado, todos estos elementos históricos, esas luchas de poder, bla, 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 bla. ¿Para qué? Para que su palabra fuera conocida por todos los humanos. Bien, ese fue el silencio de Dios. Un silencio que se va forjando con esa voluntad de Dios a la que hacíamos referencia. Y es curioso, ¿no? Luego vamos a mencionarlo también, como siempre, después del silencio de Dios, por eso os decía, no tengáis miedo. Cuando en vuestra vida únicamente escuchéis el silencio de Dios, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque la revelación que puede venir posterior, como sucedió con Job, o como sucede con el Nuevo Testamento, puede ser muchísimo mayor que ese silencio. La voluntad de Dios culmina tras ese silencio en la mayor revelación que ha recibido nunca el ser humano: Cristo. Cristo precisamente es una palabra que viene del griego, que significa lo mismo que Mesías, ungido. Dios hecho hombre. Y para muestra de ello leamos Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era judío, acordaos, Jesús era judío. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en silencio. Estaban los ojos fijos en él, nadie decía nada. Y él siguió hablando y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es lo que anuncia el silencio de Dios, sus maravillas en nosotros. Vamos llegando ya a algunas conclusiones. Nos hemos puesto hoy delante de ese Dios que calla, hemos visto su silencio con Job, hemos visto su silencio en la página en blanco de nuestra Biblia, esos más de 400 años de periodo intertestamentario, y en ambos encontramos un denominador común. Son la antesala, como decíamos antes, a un momento de revelación supremo. Yo diría que apoteósico, y a la vez, por parte nuestra, de adoración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Expresa Job, maravillado ante la revelación que recibe Dios. Y aunque el Antiguo Testamento es la preparación al Nuevo Testamento, la revelación explosiva de Dios en Cristo va precedida del silencio de Dios, como hemos dicho, por más de 4 siglos, en los que Dios calla. Dios calla. Pero no os asustéis. No deja de trabajar. Dios no deja de trabajar para cumplir su voluntad, a pesar de su silencio, a pesar de que no haya revelación, a pesar de que no se levanten profetas. Como es el caso que hemos visto, de una manera a través, fijaos, de Alejandro Magno, de Aristóteles, de un idioma que era el griego, de una forma de pensar que tenía que ver con lo que ahora consideramos una cultura antigua, la de los griegos, su filosofía.
Esta es la 13, perdón. Vale, ponemos la 13. Bien, de tal forma que su palabra pudo llegar a todo ser humano una vez que fue escrita, tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento. Una palabra portadora del mensaje de amor, perdón y salvación, que hemos visto que culmina en el Nuevo Testamento, lo que toda mujer y hombre necesitamos. Dios calla. Dios calla. Dios salva. Ante el silencio de Dios, hermanos, tengamos fe y rindamos nuestros corazones en adoración al Dios que guarda silencio. Solamente voy a decirte una cosa. Aquí el único que tiene derecho a quedarse callado es Dios. Nosotros, como hijos suyos, tenemos que hablar con Él. No nos callemos ante Dios. Dios calla, Dios salva.